Nunca pensé que una vida pudiera partirse en dos por algo tan pequeño como un sonido. Fue el zumbido de un teléfono sobre la mesa de la cocina lo que cambió todo. Esa mañana parecía igual a cualquier otra. Yo estaba preparando café, todavía con el cabello recogido de cualquier manera y el cansancio pegado a la cara. Mi esposo, Tomás, se había ido temprano diciendo que tenía una reunión importante. Mi hijo Mateo ya estaba en la escuela. La casa estaba en silencio, ese silencio raro que a veces una confunde con paz, cuando en realidad es apenas costumbre. El teléfono vibró una vez, luego otra. No era el mío. Tomás lo había olvidado junto al frutero. Algo tan extraño en el que enseguida me llamó la atención. Siempre llevaba su celular como si le fuera la vida en eso. Me acerqué con la intención de llamarlo para avisarle. Pero antes de tocarlo apareció una notificación en la pantalla. No decía un nombre, solo un corazón blanco. Y un mensaje. No aguanto más sin verte. Recuerdo que me quedé inmóvil, con la mano suspendida en el aire y una sensación helada recorriéndome la espalda. No fue solo el texto, fue la naturalidad con la que mi cuerpo entendió, antes que mi mente, que algo estaba mal desde hacía mucho tiempo. Podría haber dejado el teléfono donde estaba, podría haber decidido no mirar, hacerme la mujer correcta, la esposa madura, la que respeta espacios. Pero la verdad es que, cuando una grieta aparece, ya no se puede fingir que la pared está intacta. Tomé el celular. Tenía una contraseña. Dudé apenas unos segundos, antes de probar con la fecha de cumpleaños de Mateo. Se desbloqueó. Todavía hoy me duele recordar lo fácil que fue. No encontré solo mensajes. Encontré una vida paralela, fotos, reservas de hotel, conversaciones de meses enteros, promesas que yo creía nuestras repetidas a otra mujer, lugares que él me había dicho que eran viajes de trabajo, regalos pagados con la misma tarjeta con la que yo compraba el supermercado. Y entre tantas frases dulces, una que me terminó de romper por dentro. Pronto no tendré que esconderme más. Sentí que me faltaba el aire. No sé cuánto tiempo estuve sentada en la silla de la cocina, mirando la pantalla como si las palabras pudieran cambiar si las leía suficientes veces. 14 años de matrimonio, un hijo, una casa que habíamos terminado de pagar hacía apenas 2 años, la rutina de todos los días, las cenas, las fotos familiares, los planes para el verano. Todo seguía aparentemente en su lugar y, sin embargo, nada era real. Hay traiciones que no llegan como un grito, llegan como una revelación silenciosa. Y eso, al menos para mí, fue peor. Quise llorar, pero no pude. Quise romper algo, gritar, llamarlo, insultarlo, exigirle una explicación. Pero una parte de mí, la más herida, y al mismo tiempo la más lúcida, me detuvo. No lo llames todavía. Me dije, primero entiende con quién estás casada. Seguí leyendo. La mujer se llamaba Vera. Tenía 32 años. Trabajaba en la misma empresa que Tomás. Era 10 años menor que él. En las fotos se veían felices, escandalosamente felices. Como si yo hubiera sido apenas una pausa incómoda entre 2 capítulos de una historia verdadera. Pero hubo algo más, algo que hizo que mi sangre se secara en las venas. Entre los documentos guardados en una carpeta privada, había archivos escaneados, contratos, comprobantes bancarios, un borrador de compra de un apartamento a nombre de una sociedad que yo no conocía. Y allí, en letra pequeña, estaba también el nombre de Tomás. Mi esposo no solo me engañaba, estaba moviendo dinero sin que yo lo supiera. Durante años, yo había confiado ciegamente en él, porque él se encargaba de las cuentas, de las inversiones, de los impuestos, de todo lo que tuviera que ver con papeles y números. Yo trabajaba medio tiempo como profesora de literatura, y el resto del día lo dedicaba a Mateo y a la casa. No porque él me obligara. Al menos, no con palabras, sino porque poco a poco me hizo creer que esa era la forma más lógica de vivir. Él resolvía el mundo exterior, yo sostenía el interior, y de pronto entendí lo que realmente había hecho. Me había dejado en la oscuridad para poder construir su salida sin obstáculos. Sentí náuseas, saqué fotos de todo con mi teléfono, mensajes, documentos, transferencias, direcciones. Luego volví a dejar el celular exactamente donde lo había encontrado. Cuando terminé, mis manos temblaban tanto que derramé el café sobre la encimera sin darme cuenta. Tomás llamó. 20 minutos después, me dijo, con su voz tranquila de siempre, que había olvidado el teléfono, y que sí podía llevárselo a la oficina. Le respondí que sí. No sé cómo logré sonar normal. Mientras manejaba hacia la empresa, iba recordando momentos mínimos que, de pronto, cobraban otro sentido. Las noches en las que llegaba tarde, su distancia en la cama, sus críticas suaves disfrazadas de consejo. No deberías preocuparte por esas cosas, amor.
Yo me encargo, ¿para qué vas a cansarte con números? Sí, yo puedo resolverlo. Confía en mí. Qué fácil es manipular a alguien cuando ese alguien te ama. Lo vi salir del edificio con una sonrisa rápida al verme. Se acercó al auto. Tomó el teléfono y me besó en la frente, como si nada. Como si yo no llevara el infierno entero sentado en el pecho. Gracias. Preciosa, me salvaste. Y en ese instante entendí algo terrible. No sentí ganas de abofetearlo, sentí asco. Son emociones diferentes. La rabia todavía tiene fuego. El asco ya viene con la muerte de algo. Sonreí apenas, y le dije que no era nada. Él volvió a entrar, y yo me quedé ahí, mirando la puerta de vidrio cerrarse detrás de su cuerpo impecable, del hombre que todos admiraban, del padre atento, del esposo correcto, del mentiroso que había compartido mi cama durante 14 años. Ese día no fui a trabajar, fui a ver a una abogada. Ni siquiera recuerdo cómo la encontré. Creo que busqué en internet algo como que hacer si tu marido oculta dinero y te es infiel. Me atendió una mujer llamada Inés, de voz firme y ojos cansados. Como si llevara años, recogiendo los pedazos que otros dejaban. Le mostré las fotos, leyó todo sin interrumpirme, y al final me dijo una frase que me sostuvo más de lo que ella imagina. Todavía no. Estás derrotada. Estás a tiempo. Esa tarde, por primera vez en años, tomé una decisión sin consultarle nada a Tomás. Abrí una cuenta bancaria solo a mi nombre. Al día siguiente pedí una copia de documentos de la casa, del auto, de las cuentas compartidas, de las declaraciones impositivas. Descubrí que había más sombras de las que imaginaba. Dinero transferido a terceros, pagos que no coincidían, un seguro de vida del que yo ni siquiera sabía. La sensación era insoportable. Cada papel nuevo era una prueba de que yo había vivido dormida. Pero no estaba dormida, había confiado. Y eso es distinto. Durante 2 semanas fingí que todo seguía normal. Cociné. Sonreí. Ayudé a Mateo con sus tareas. Escuché a Tomás hablar sobre reuniones y clientes, mientras yo reunía pruebas en silencio. Cada noche sentía que me estaba ahogando un poco más. Pero también crecía en mí una claridad que jamás había tenido. Ya no quería salvar el matrimonio, quería salvarme a mí. La confrontación ocurrió un jueves. Después de cenar, Mateo estaba en casa de mi hermana, por una pijamada con sus primos. La casa, otra vez, estaba en silencio. Le pedí a Tomás que se sentara. Al principio me miró con curiosidad. Luego con fastidio leve, como quien sospecha una conversación. Incómoda pero manejable, hasta que puse mi teléfono sobre la mesa, y le mostré la primera foto. Su rostro cambió. No lo negó. Eso fue cas y humillante. Ni siquiera me concedió la dignidad de una mala actuación. Se pasó una mano por la cara y soltó el aire. Iba a decírtelo. Mentira, respondí. No tuvimos una escena de gritos como en las películas. Hubo algo mucho más frío. Él habló de confusión, de desgaste, de sentirse incomprendido. Habló de la rutina. Habló de que las cosas entre nosotros ya no eran lo mismo. Habló de sí mismo de tantas maneras que en ningún momento pareció notar que la persona traicionada estaba sentada enfrente. Cuando mencioné el dinero, entonces sí se puso tenso. Me dijo que estaba exagerando, que eran decisiones financieras complejas, que yo no entendía del tema, que todo tenía explicación. Esa fue, curiosamente, la frase que terminó de convencerme. Yo no entendía del tema. Eso era lo que había pensado siempre de mí, que podía engañarme no solo porque mentía bien, sino porque me consideraba incapaz de comprender. Lo miré y dije, con una calma que no sabía que tenía, que ya había hablado con una abogada. Por primera vez vi miedo en sus ojos. Las semanas siguientes fueron brutales. Tomás dejó la casa. Vera, según supe después, creyó que él iba a comenzar una vida nueva con ella de inmediato. Pero las traiciones tienen una forma particular de devorar a quienes las cometen. Cuando empezó el proceso legal, y ella entendió que había dinero, propiedades y posibles denuncias de por medio, desapareció. Nunca volvió a contestarle. Supongo que a veces los secretos seducen más que las consecuencias. Mateo sufrió más de lo que yo hubiera querido. Tuve que encontrar la manera de contarle la verdad sin destruir su imagen del padre. Esa fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, porque una cosa es dejar de amar a un hombre y otra muy distinta es ayudar a un hijo a atravesarla. Decepción, le dije que su padre y yo ya no podíamos seguir juntos, que había cosas graves que rompían la confianza, pero que nada de eso era culpa suya. Él lloró en silencio, con una madurez que me partió el alma. Yo lloraba a escondidas en el baño. El divorcio no fue rápido ni limpio. Salieron a la luz maniobras que perjudicaban directamente nuestro patrimonio. Gracias a las pruebas y al trabajo de Inés, pude proteger parte importante de lo que legalmente nos correspondía a Mateo y a mí.
La casa no se vendió. El apartamento oculto sí. Varias cuentas fueron revisadas. Tomás perdió mucho más que un matrimonio. Perdió prestigio en su empresa, perdió a Vera, perdió la imagen impecable que había construido durante años. Y yo perdí la ingenuidad. Durante un tiempo pensé que esa era la peor pérdida. Después entendí que no. Lo peor habría sido seguir viviendo una mentira. Los primeros meses, sola, fueron extraños. Caminaba por la casa y sentía huecos invisibles en todas partes, el lado vacío de la cama, la taza que ya nadie usaba, el ruido de una llave que no iba a sonar. Hubo noches en que dudé de todo, de mi valor, de mi capacidad, de mi futuro. Me preguntaba quién era yo sin el papel de esposa que había sostenido durante tanto tiempo. La respuesta llegó despacio. Era una mujer que todavía sabía empezar de nuevo. Pedí más horas en la escuela. Luego empecé a dar talleres de lectura para mujeres en un centro cultural del barrio. Al principio lo hice para ganar dinero. Después descubrí que también lo hacía para respirar. Escuchar otras historias, otras heridas, otras reconstrucciones. Me devolvió una parte de mí que había quedado enterrada bajo años de adaptación silenciosa. Volví a leer novelas que había dejado a medias. Volví a reírme sin sentir culpa. Volví a decidir cosas pequeñas, qué color quería en la sala, qué música sonar un domingo, qué hacer con mi propio tiempo. Puede parecer poco, pero cuando una ha vivido tanto tiempo cediendo terreno sin darse cuenta, recuperar esos detalles es casi una revolución. Un año después del divorcio, me crucé con Tomás en la salida de una audiencia pendiente. Estaba más envejecido, más rígido, menos seguro. Me preguntó cómo estaba. Lo dijo con una mezcla rara de nostalgia y vergüenza. Lo miré y me sorprendió no sentir nada parecido al amor, ni siquiera al odio. Estoy bien, le respondí, de verdad, y era cierto, no porque mi vida se hubiera vuelto perfecta, no porque el dolor desapareciera por completo, sino porque ya no estaba atrapada en una historia escrita por él. Engaño, a veces, pienso en aquel zumbido sobre la mesa de la cocina, en ese instante mínimo que abrió la puerta a la peor etapa de mi vida, y, al mismo tiempo, al comienzo de la más honesta. Durante mucho tiempo dije que descubrir su secreto me destruyó. Hoy sé que no fue exactamente así. Lo que me destruyó fue la mentira sostenida. La verdad, por dolorosa que fuera, me obligó a nacer otra vez. Aprendí que la traición no siempre termina cuando descubres el engaño. A veces, sigue viva dentro de una, en forma de culpa, de vergüenza, de miedo a volver a confiar. Pero también aprendí que las decisiones valientes tienen consecuencias luminosas, que recomenzar no es un gesto grandioso, sino una suma de actos pequeños y firmes: levantarte, firmar, decir que no, pedir ayuda, abrir una cuenta, cambiar una cerradura, mirarte al espejo y reconocerte. Yo descubrí su secreto por accidente, pero reconstruir mi vida fue una elección. Y esa elección, aunque nació del dolor, terminó convirtiéndose en mi libertad.